Buenas tardes, y ante todo agradecer la deferencia que os ha traído aquí a esta sala cultural Casa del Aire en el día de hoy, en la que vamos a iniciar una andadura que nos llevará durante los próximos meses, justo hasta el final del año 2013, para conmemorar que hace ya 75 la sagrada imagen de Nuestra Señora de las Angustias se convirtiera en destino de la devoción de esta Hermandad Sacramental de la Esperanza. Ante todo, daros la bienvenida, y muy especialmente a los anteriores hermanos mayores de nuestra corporación, a los hermanos mayores y representantes de las cofradías de Penitencia y Gloria de Aral, a don Pedro Manzano Beltrán, restaurador de la Virgen y posterior conferenciante, a mi amigo Germán García González, porque sabe que hoy más que nunca nos alegramos que esté aquí con nosotros, y como no, a todos ustedes que engrandecen de alguna manera, estando aquí, este acto. Pues si les digo la verdad, hoy podíamos haber aprovechado para celebrar, en vez de un acto de apertura, casi uno de clausura, o de ceremonia de clausura de la efeméride que nos trae hasta este preciso momento. Probablemente me dirán que por qué y con qué razón, y voy a intentar explicarme. Pues hace más de una semana llegó la Virgen a Aral, después de ser restaurada. Y si hubiéramos cerrado ya la celebración de su 75 aniversario justo ahí, pues casi hubiéramos completado un programa amplio y quizás recordable y memorable. Lo digo porque, por ejemplo, aún no habiendo llegado la Virgen a Aral como llegó, ya nuestra Junta de Gobierno había decidido por unanimidad pues modificar de forma extraordinaria lo que las reglas contemplan en el apartado de caridad y obra social, que dicen que el 10% de los ingresos por cuota de hermanos pues se destinen en este caso a obra social y a obra de caridad. Pues bien, por unanimidad esta Junta de Gobierno decidió duplicar esa cantidad y hacerla extraordinariamente el del 20%. Una vez ya llegó también la Virgen, tras su restauración, que ya pudieron comprobar que fue un éxito, como fue también la del Cristo de la Esperanza, ese día pudimos celebrar una misa de bienvenida a la Sagrada Imagen, que también será recordada por mucho tiempo, igual que el Via Lucis que realizamos por las calles de Aral y los templos de nuestra ciudad. Yo creo que fueron actos ejemplares y a la vez masivos. Y no hace más que 48 horas hemos vuelto a hacer historia, porque el excelentísimo Ayuntamiento de Aral, y su pleno concretamente, ha otorgado por primera vez en el devenir contemporáneo de esta ciudad la medalla de oro de Aral a la imagen de Nuestra Señora de las Angustias y a nuestra hermandad por su arraigo y prestigio en Aral. Un hecho que ya celebraremos en su momento como sabéis que merece. Y hoy vamos también a presentar el cartel conmemorativo de este 75 aniversario, a la vez que el logo o el logotipo que definirá cada uno de los actos que están por venir. Pues fíjense, todo lo que les he dicho, y aún hoy no hemos empezado ni siquiera a inaugurar la efeméride del 75 aniversario. Imagínense todavía lo que nos queda por delante. Quedan, como digo, muchos meses por delante, y tal como iremos informando de forma oficial en fecha cerrada a través de los medios de comunicación de la hermandad, iremos haciendo hincapié en todos aquellos actos y efemérides o actividades, cultos que de forma somera, y para no extenderme mucho, voy a enumerarles. Como por ejemplo, que todos los últimos viernes de mes, coincidiendo con la misa de hermandad, que ya saben que contemplan nuestras reglas, vamos a celebrar también conferencias formativas de carácter divulgativo, de carácter histórico, etc. O que se esté diseñando un retablo que nuestra hermandad pretende ubicar en un lugar emblemático de la ciudad para que quede perpetuada la imagen de Nuestra Señora de las Angustias más allá de este año de 2013. O que en el mes de octubre celebraremos un centenario extraordinario, itinerante,
con nuestra imagen titular y que nos llevará a celebrar cada uno de esos días del centenario en un templo, si así todos se ponen de acuerdo, porque eso no solo depende de nosotros, depende también de las hermandades titulares de los templos, de los párrocos y demás, pero tenemos intención de hacer un centenario itinerante cada día de ese centenario en un templo de Aral. O también los conciertos de música profesional, que por ejemplo nos llevará el día 24 de febrero, está a la vuelta de la esquina, a escuchar a la banda sinfónica de Ojíjares, que acompaña el palio de Nuestra Señora de las Angustias, con un concierto de música sinfónica cofradiera y otra serie de eventos musicales con el que pretendemos, en este caso, contar con todas las bandas y agrupaciones de Aral. Exposiciones de enseres de la Virgen, exposiciones fotográficas retrospectivas, etc. Con formación a nivel social y a nivel de caridad de grupos de voluntarios permanentes que ya se están diseñando para colaborar en las tareas diarias con el asilo de ancianos Madre Encarnación o con la propia pastoral de la parroquia, la conformación también de otra serie de actos a nivel lúdico, reconocimiento que vamos a hacer a aquellos hermanos y hermanas que en este año 2013 cumplan 75 años o más, rosarios de la Aurora, la misa de difuntos el día 2 de noviembre en que la Virgen va a presidir en el cementerio esa misa de difuntos que se celebra en ese día, pues digámoslo así, tan a la vez triste, pero de alguna manera alegre por recordar a aquellos que nunca se van a ir de nuestra memoria, la celebración especial que queremos hacer de los fastos del Corpus Christi, la labor social a nivel de colaboración permanente como estamos llevando con Cáritas y otras instituciones de Aral. Y me dirán, como ya me han dicho muchos, ¿salida extraordinaria? Bueno, pues vamos a ver, todo se andará. Conociendo como conocemos aquí a la gente de la Esperanza, no lo vamos a descartar, pero también hay que, como dicen nuestros hermanos germanos, y nunca me han dicho, piano piano, ¿no? Vamos a ver qué ocurre y trabajando estamos en ello, no lo vamos a descartar. No quiero extenderme mucho, pero como les dije, vamos a presentar en el día de hoy el logotipo y el cartel conmemorativo de este 75 aniversario. Vamos a empezar por el primero, ¿no? Vamos a mostrar lo que va a ser el logotipo que va a presidir o que de alguna manera va a encabezar todas las comunicaciones y todos los eventos que nos van a llevar a lo largo a celebrar durante todo este año. Ese logo, diseñado por nuestro hermano y secretario segundo José Luis Blanco, viene a contemplar de forma básica, como ven, y vienen a destacar sobre todo dos nombres, uno por encima del otro, como es lógico, que es el nombre de nuestra titular, la Virgen de las Angustias, y las fechas que nos sirven de referencia, 1938, 1938-2013. Sobre grafía dorada, no olvida tampoco destacar un elemento que de alguna manera nos caracteriza como hermandad y sobre todo el elemento más importante que nos caracteriza como hermandad, que es una custodia. Tal es así, y tal como es así, que somos la hermandad sacramental de la parroquia de Santa María Magdalena. Pues este logo del 75 aniversario estará presente, como digo, desde hoy en todas las comunicaciones, publicaciones, eventos que vayamos a llevar a cabo corporativamente hasta el día 31 de diciembre de este mismo año 2013. Y posteriormente, ese mismo logo, como he dicho, también va a formar parte del cartel conmemorativo. Un cartel conmemorativo que antes de que sea mostrado, voy a llamar a nuestro hermano mayor honorario, don Juan Caballero Vera, para que suba y lo descubra. Así que Juan, te pido por favor que subas al escenario. Bueno, muchos afirmarán, si se fijan, incluso en la misma Junta de Gobierno cuando fuimos a
de alguna manera elegir las pocas fotografías que se conservan de calidad de la época en que vino la Virgen. Muchos dirán que no es la Virgen de las Angustias, y es verdad, porque si se fijan, como decía anteriormente, es una imagen donde se puede percibir que, por ejemplo, hay rasgos de la talla que hoy en día no conserva la imagen. Y los más viejos del lugar, como se suele decir, sabrán por qué, porque no fue una, sino varias las veces que la imagen se devolvió al taller de Manuel Pineda Calderón para que fuera retocada o fuera de alguna manera modificada en alguno de esos rasgos. Por ejemplo, si se fijan las cejas, ¿no? Pues bien, la Junta de Gobierno actual y la comisión asesora que ha estado trabajando en estos meses en la organización de los actos del 75 aniversario, a los cuales agradezco su predisposición, a don Juan Caballero, a don Antonio Catalán, a don Rafael Romero, a don José Manuel Camacho, a don José Francisco Gago, a don Antonio Prado, a don Juan Carlos Lobato. Pues todos pensaron y todos pensamos que este cartel debiera estar protagonizado por una imagen de la Virgen aproximadamente tal cual como llegó a Aral en ese año 1938, hace 75 años. Es un cartel enmarcado por fondo azul, un color definitorio también de la vocación de la Virgen de las Angustias, y que contiene el título de la hermandad, el motivo del 75 aniversario, ese logo al que hemos hecho alusión anteriormente, y que bueno, va a ser distribuido por todos los establecimientos de Aral para honrar públicamente también la imagen de nuestra titular, y por supuesto podrá ser adquirido en nuestra casa hermandad en los próximos días. Espero que a todos les guste. Y mucho más que van a ir conociendo en las próximas semanas de manera oficial, cuando a través, como dije anteriormente, de los medios de comunicación de la hermandad, pues se hagan oficiales, ¿no? Y públicos. Lo más importante, pues que hace ahora 3/4 de siglo que la Virgen de las Angustias se convirtió en titular de la esperanza y por tanto en la madre del Dios de la esperanza. Algo muy importante para la historia del sentimiento de color blanco y verde. Así hemos empezado, pero como ven que tenemos todavía un año por delante que recorrer. Esperemos que cuando se aproxime ese final de año, todos y todas sintamos que de alguna manera hemos sido satisfechos por lo conseguido y por lo vivido. Gracias a ustedes por haber venido, gracias a autoridades, a hermanos mayores, como dije anteriormente. Les voy a dejar de nuevo con Germán, con una nueva pieza, y posteriormente con la conferencia de don Pedro Manzano sobre la restauración y el proceso de restauración de la Virgen de las Angustias. Muchas gracias. Posteriormente a la intervención de Germán, y antes que Pedro empiece a pronunciar su conferencia, vamos a ver un vídeo, un montaje que vamos a estrenar también en el día de hoy y que ha editado nuestro hermano y secretario segundo, don José Luis Blanco. Muchas gracias otra vez.
Bien, señoras y señores, buenas tardes. Antes de comenzar a exponer el proceso de restauración que se ha llevado a cabo en la imagen, quiero agradecer, como no, la deferencia de la invitación que ha tenido la Junta de Gobierno hacia mi persona para estar hoy domingo con ustedes aquí. También agradecer, como no, la confianza que siguen depositando en mí a la hora de hacer este tipo de labor, este tipo de trabajo. Créanme que ya me siento muy a gusto aquí en Araal, veo ya muchas caras conocidas y muchas caras amigas, y la verdad es que el día de hoy está siendo fantástico. La presentación que hemos visto ha sido magnífica. Yo felicito al autor, y las fotografías que hemos podido contemplar también han sido bellísimas. Yo las considero muy, muy bellas. Muy bien. Vamos a hacer en primer lugar un recorrido por lo que ha sido el cronograma de los trabajos que hemos llevado a cabo, para hacer un pequeño recordatorio. Partimos de mayo del año 2011, en donde se hizo un examen organoléptico de estado de conservación de la imagen. La imagen fue trasladada al taller para sustituir las pestañas, un ofrecimiento que tuve con la hermandad pasada la intervención sobre la imagen del crucificado, y durante el tiempo que estuvo, pues pudimos examinarla detenidamente, y viendo, bueno, pues que el estado de conservación no era el óptimo, no era el indicado, pues se elaboró con posterioridad, en junio del año 2011, un informe diagnóstico de su estado de conservación. Hay un lapso de tiempo entre el año 2011 y el año 2012, como ven ahí, septiembre del 2012, para el Cabildo General Extraordinario, para exponer y decidir si se llevaba a cabo la intervención propuesta. Como bien saben, hubo cambios, hubo elecciones y demás, y por eso se dilató un poco en el tiempo. Ya posteriormente, en octubre del año 2012, el día 29, pues se llevó o se trasladó la imagen al taller para iniciar la intervención, y ya finalmente, en enero del día 23 de este año, pues se finaliza y se repone al culto. En el tiempo en el que la imagen estuvo en el taller, pues aprovechamos para hacer una serie de estudios científicos técnicos aplicados, y conocer con más detenimiento, conocer en mayor profundidad el estado de conservación de la imagen. Para ello se propuso la realización de un TAC. Traigo aquí la imagen radiográfica del inicio del estudio para hacernos una idea, una valoración, una primera valoración de que realmente el proceso llevado a cabo no ha sido algo superfluo, sino que ha sido muy necesario para conservar la imagen adecuadamente. Lo que más nos llama la atención, evidentemente, de estas imágenes es el número de clavos metálicos de puntilla utilizado por Manuel Pineda Calderón para reforzar los distintos ensambles, las distintas maderas que componen la imagen. Una imagen que está realizada en madera de pino. Bueno, esta imagen para muchos de ustedes ya no es algo extraño si recordamos las imágenes que obtuvimos cuando se hizo la intervención o la restauración del crucificado. Este es el momento en el que se deposita la escultura en el centro médico para llevar a cabo el estudio mediante la tomografía axial computerizada. En ella se van a determinar tres tipos de corte. El corte principal es el axial, el que vemos en primer lugar, es el que ofrece la máquina. El corte sagital y el corte coronal son ya reconstrucciones que hace posteriormente. Entonces vamos a hacer un recorrido por el interior de la imagen para ver cómo está compuesta y de qué forma está afianzada y cuáles son, bueno, los problemas que presentan. ¿Se ven bien? ¿O bajamos un poquito la? Si bajamos la un poquito, por favor, yo creo que podríamos verlas bien. Vamos a preparar un momentito
Este es un programa, un visualizador de imágenes médicas necesario para ver este tipo de estudios. No hay forma de verlo de otra manera. En este caso, esa línea amarilla que ven en la imagen de la izquierda es por donde va a ir pasando el corte. Vamos a empezar el estudio desde la parte inferior y vamos a ir ascendiendo. Vamos a encontrar una primera mitad, unas caderas que están compuestas de 4 bloques de madera principalmente. Esas líneas blancas que se cruzan de vez en cuando se corresponden con los clavos metálicos que vamos a ir viendo en la línea que nos va a ir marcando la línea amarilla. Llegaremos a un momento en que apenas veremos la madera, pero hay otro en donde sí vamos a poder ver perfectamente esos 4 bloques de madera, cómo están unidos. Ya vemos que hay muchísima cantidad de puntillas, de elementos metálicos. Bien, en esta zona más o menos vamos a parar un momentito para ver que lo que se trata del abdomen y las caderas, es decir, de esta línea del pecho que les señalo hacia abajo, son 4 bloques de maderas unidos no convenientemente, puesto que estas líneas oscuras que estamos viendo aquí son separaciones entre los planos de unión, separaciones que se mantienen desde la base hasta la zona que les he comentado. Está sacado de un tronco de madera, como podemos ver, los anillos de crecimiento, y la unión entre estos bloques de madera no es la conveniente, no es la correcta. Es decir, es igual que si hubiéramos cortado bloques de madera y lo hubiésemos puesto para dar forma a esta zona. Puesto que lo ideal hubiese sido que esos bloques de madera estuviesen contrapuestos unos a otros para que las fibras a su vez se ayuden unas a otras en los movimientos naturales que suele tener la máquina. Vamos a seguir ascendiendo hacia arriba como nos va marcando la línea amarilla. Vemos que la discontinuidad entre los planos de unión se mantiene. En torno a la madera vemos también una línea blanca que se corresponde con un recubrimiento de tela de saco, después ya veremos alguna imagen del mismo, hasta que lleguemos prácticamente a la línea del pecho. Voy a ir un poquito más deprisa, si acaso. Bien. Aquí quiero que se vayan observando en la zona frontal del abdomen, donde vamos a ver una serie de pequeñas piezas de madera y huecos que se corresponden con trozos de madera ensamblada para dar forma o para completar el volumen necesario que requería la escultura. Esto viene a indicar, al no haber unos planos de unión perfectos, rectos, sino que son un plano curvo, como vemos aquí, con otros planos rectos de esas piezas de madera, en donde posiblemente este cuerpo fuese reaprovechado, fuese un cuerpo que Pineda Calderón no talla es profeso para construir la imagen. La imagen él la construye del busto hacia arriba y después la ensambla o la une a este otro cuerpo. Un cuerpo, como ya digo, de menor tamaño que el resto del volumen Vamos a ver, un momentito, que hemos superado la línea. Sí. Aquí llegará un momento en que esa línea oscura que ven ahí, esta de aquí, a modo de cortina, está significando ya la transición entre esas 4 piezas de madera y las siguientes que ya sí dan forma al resto de la escultura. Entonces ya pasaríamos a tener unos ensambles correctamente hechos, como vemos aquí, unas piezas de madera bien dispuestas. Tenemos un bloque central que es el que va a constituir desde la base del pecho hasta la parte superior de la cabeza, y sobre ese se van a añadir otras piezas de madera, como son estas que vemos alrededor, para conseguir el volumen total y proceder posteriormente a la talla. Vemos que esos planos de unión no presentan líneas oscuras, son líneas continuas y por tanto se encuentran afortunadamente bien unidos, bien ensamblados.
Vamos a seguir ascendiendo, vamos a ir encontrando evidentemente algunos elementos, algunas puntillas más, como vemos en esta zona. Esta era la zona de unión, lógicamente, y por tanto es la que tiene mayor agrupación de clavos. En la forma de ensamblar unas piezas de otras, de reforzarlas, no solamente uso puntillas, sino que estas líneas que vemos aquí se corresponden con espigas de madera, lo cual sería la mejor forma de unir unos bloques con otros. ¿Ven? Aquí tenemos otra. Después aparecen estas otras formas, estos halos. Este se corresponde con un clavo, pero estos otros halos se corresponden con nudos que tiene la madera interiormente. Ahora estamos pasando por la zona, por esos orificios que se corresponden con los taladros dados para alojar las espigas de los brazos. Seguimos ascendiendo, vemos que las maderas se mantienen bien unidas. Aquí aparece, en donde le señalo, en la zona clavicular derecha de la imagen, una pequeña línea blanca, no sé si en la imagen la podrán apreciar, que se corresponde con una fisura que la imagen presentaba en esa zona. Una fisura que, afortunadamente, no es muy profunda, y se corresponde no con una unión de piezas, con un ensamble, sino que se corresponde más bien con una fenda de la madera, una abertura que se produce de forma natural cuando las condiciones de humedad y temperatura no son las indicadas. Bien, vamos subiendo, ascendiendo. Ahora ya podremos identificar el hueco de la boca, con la línea de la mascarilla, que también afortunadamente se mantiene y se conserva bien unida. Ahí pueden identificar la nariz, termina el hueco dado para la boca, y ahora ascendemos a la zona donde están colocados los ojos de cristal. Es una pieza, una mascarilla, que se talla primero, después se desensambla, se practican estos orificios interiormente, se colocan los ojos y se vuelve a pegar nuevamente. De tal forma que, pues afortunadamente, toda esa zona se conserva en condiciones y no presenta ninguna particularidad extraña. Hasta allá llegaremos a la zona alta, en donde tenemos la acogida a la corona. En esta zona ya apenas podemos ver nada. Bien, vamos a continuar entonces, después de haber hecho este recorrido. El Pineda Calderón, la imagen Pineda la tiene firmada en dos sitios, una en la parte posterior del hombro izquierdo, como vemos aquí, y otra, una firma ya y fecha en la base de las caderas. La corona, pues, es una pieza nueva, no se corresponde a la época en que Pineda hace la escultura, es una pieza metálica que se coloca con posterioridad, como vemos ahí, una plancha metálica sujeta por tornillos, que cumple su función, pero un tanto desmedida, ¿no? Es decir, tenemos hoy día sistemas más apropiados para sujetar la corona, como veremos más adelante. También vemos aquí lo que motiva el cambio de pestañas. Se había partido, se habían caído una parte, y entonces pues afeaba el rostro de la imagen. Con respecto a los brazos, pues la construcción que presentaban no era la correcta, no era la idónea, es decir, estos brazos no están bien resueltos de torneado ni de carpintería, son unos brazos frágiles, unos brazos que después de 75 años pues ya han dado su función. Han sido, como vemos aquí, ampliados tanto en el brazo como en el antebrazo, y las espigas, para que se mantengan en su sitio, pues tienen que ser recubiertas de tejido o de cinta, para que no se caigan. Finalmente, la sujeción del tornillo de apriete en la pinza sobre
sobre la galleta, pues pierde efectividad y finalmente pues se ha tenido que sujetar con una puntilla para que el brazo no se caiga y no se mueva. Pero claro, estamos limitando con ello la función para la que están pensadas los brazos articulados. Son brazos, como ya digo, articulados con el sistema de galleta, que con el paso del tiempo y el uso pierden rápidamente su efectividad. El cuerpo pues no presentaba el volumen total o adecuado que se requería, por lo que este necesitaba de ser recubierto con un tejido para que cubrir estas zonas de falta de materia, de madera. Entonces, bueno, pues estaba recubierto con este tipo de tejido para dar forma, terminar de dar forma. También vemos aquí 4 orificios utilizados en tiempo para posiblemente sujetar alguna ráfaga, cosa evidentemente inapropiada que no se debe de hacer sobre la estructura de la imagen. También la zona de la cadera, de la cintura, tenía que ser recubierta de un tejido para conseguir el volumen necesario en la zona, puesto que esta era un poco estrecha. También el candelero se encontraba recubierto por un tejido, recubrimiento que se ha usado tradicionalmente, pero es un recubrimiento que hoy día yo particularmente no recomiendo. Es decir, se puede recubrir, pero con algo que podamos quitar para poder mantener limpio y en condiciones, y sobre todo también el interior del candelero, el cual pues se suele llenar de polvo y de restos que lo que vienen a hacer es crear un hábitat perfecto para que puedan proliferar pues insectos xilófagos o hongos, en fin, y producir deterioro. También el candelero, está en la estructura, es un candelero de 6 palos, también tiene sentido el recubrimiento con la tela en este momento, puesto que si no la saya se viene a meter entre esos distintos palos y bueno, marca y no queda estéticamente bien. También se suele recubrir para ocultar que la carpintería pues no es, de cierta forma no es la correcta. Vemos aquí cómo está sujeta el palo vertical a la cadera mediante una serie de clavos de cualquier forma, lo cual bueno, pues produce una serie de importantes deterioros en la zona donde se alojan esos maderos. La forma también en que se resuelve la unión de esos maderos a la base oval a través de puntillas, pues va a provocar que se produzcan resquebrajamiento, que la puntilla con el tiempo se oxida y puede provocar la pudrición de la madera. Aquí vemos clarísimamente cómo esta puntilla ha abierto al hilo la madera. Bueno, pues eso es un daño que en un momento dado nos puede dar una sorpresa desagradable. Vemos también que la madera utilizada, pues desafortunadamente no es la ideal. Me imagino que estamos hablando del año 1938 y desafortunadamente la escasez de medios del momento pues hace que los escultores pues se tengan en cierta forma que servir de lo que hay y bueno, y apañársela, ¿no? Como se suele decir. También en la base oval se detectó un agujero de insectos xilófagos, en este caso por la dimensión del agujero, que le señalo en la imagen, por la dimensión del orificio. Se trata del escarabajo de la madera, no es la carcoma común que todos conocemos, que hemos visto alguna vez en los muebles de nuestras casas. Este es un individuo que hace mucho más daño. Por tanto, el candelero era necesario sustituir por este que tenemos en imagen. Es un candelero de 12 palos, construido en madera de cedro, está ensamblado con espigas de madera, no hay ningún elemento metálico, por tanto, y por consiguiente vamos a conseguir que esta madera perdure consecuentemente en el tiempo. Tiene una abertura posterior para poder afianzar la base de las caderas de la imagen a la parte superior del óvalo y después para facilitar también la sujeción a su paso procesional. Se han dispuesto estas dos cogidas, protegidas también con unos
con unas arandelas metálicas, y a su vez en el taladro también se ha dispuesto un tubo metálico para que cuando se introduzca y se saque el perno que va a sujetarla no erosione la madera y consecuentemente pues se mantenga y perdure en mayor medida. Esta es la parte superior para la colocación, disposición de la imagen. Tiene estas dos pequeñas espigas que van a centrar las caderas en el óvalo, y después a través de estos dos orificios se van a introducir unos pernos metálicos en toda una cernosidad, evidentemente, que es la que va a afianzar la imagen al candelero. Desde el punto de vista de la conservación preventiva, es una medida buena, importante, el que la imagen esté separada del candelero, que no forme parte, como veíamos antes, con esas puntillas clavadas a las caderas, sino que se pueda tener el candelero por una parte y la imagen con otra. Vamos a facilitar muchas cosas, la movilidad de la imagen en determinado momento y futuras actuaciones de conservación en la misma. Esta imagen, pues bueno, la traigo para que sirva de comparativa entre el candelero que sea sustituido y el nuevo candelero. Evidentemente, la construcción ya es de mejor calidad, estéticamente también es mucho mejor, por lo tanto, aunque sea un elemento, sea una pieza que no queda a la vista de nadie, pero bueno, las personas que son responsables de la custodia de la imagen, pues tienen que tener también la tranquilidad de que interiormente la imagen se encuentra decentemente acabada. Estos son, por tanto, los brazos extraídos de la imagen, que van a ser sustituidos por estos otros en madera de sapelli, en una madera de una dureza importante, una dureza necesaria para la presión que vamos a ejercer con los sistemas de apriete, con estos tornillos. Este se correspondería a esta zona de aquí con el brazo y esta otra de aquí con el antebrazo. Es el sistema de fosa y bola, de tal forma que nos va a permitir una mayor facilidad para vestir la imagen y que ésta adopte determinadas actitudes, determinadas posturas, puesto que el sistema de apriete se completa con un muelle interior, que cuando existen esos cambios volumétricos debido a la humedad, a los cambios de humedad y temperatura en la madera, el muelle va a mantener la presión sobre la bola y va a impedir que ésta se nos pueda mover. Este sería el aspecto del brazo montado, un brazo, como ya digo, mucho más eficaz, el sistema de fosa y bola, que los sistemas tradicionales de galletas, y esta es una imagen de cómo queda montado ya en la Virgen. Como les decía, para poder resanar, para poder atender los problemas de conservación que tenía el cuerpo, pues hubo que desmontar el tejido que le recubría, ese que yo les indicaba en el TAC. Es un tejido de tela de saco corriente, recubierto de una importante capa, un grueso importante de yeso, es decir, de sulfato cálcico aglutinado con cola animal, y que, bueno, pues ya había perdido su adherencia, y como ven aquí, bueno, pues se ha desmontado una vez extraídas algunas puntillas, pues se ha podido desmontar fácilmente del cuerpo. Así hemos podido acceder a aquellas otras piezas de madera que les estuve indicando en el abdomen, que estaban contactando un plano recto con otro curvo del cuerpo, es decir, esta zona de aquí hacia abajo es de menor dimensión que el busto hacia arriba. Entonces, Pineda Calderón tuvo que colocar una serie de piezas de madera sujetas con puntillas sin que un plano contactase con otro, por lo cual, pues claro, evidentemente eso conforma una estructura que no es sólida. En el costado izquierdo vemos tampoco cómo no coincide un plano de unión con otro. Este hueco estaba recubierto de yeso. Vemos también cómo se van extrayendo todos los elementos metálicos, y bueno, aquí he hecho una fotografía con todos ellos para que se hagan una idea. Más o menos se contabilizan en torno a unos 75 puntillas
de diversas tipologías. Las más pequeñitas pues son las que estaban sujetando ese recubrimiento del cuerpo, las otras en mayor medida pues afianzando ensambles y demás. Por tanto, dadas las carencias, las deficiencias de la parte inferior del cuerpo, pues se ha sustituido por este otro mitad del cuerpo construido en madera de cedro, perfectamente ensamblado y con el volumen preciso para evitar rellenos entre una zona y otra, y como ven, con el volumen también preciso para que cuando se ponga la saya de la escalera pues luzca como en proporción a la imagen. Vemos las manos, las espigas que también era necesario envolverlas en cintas porque evidentemente se venían a caer y de esta forma pues quedaban sujetas. Aquí vemos la fisura que les comentaba en el estudio sobre la clavícula derecha. Esta fisura pues también evidentemente ha tenido una consolidación para que no se siga abriendo, para que no se siga moviendo. Es una fisura que bueno, habrá que tener un poco de seguimiento, tendrá que tener un poco de seguimiento por parte de los priostes, tendrán que vigilar a ver cómo se va comportando. Esa misma circunstancia pues vemos en la palma de la mano izquierda, yo he señalado aquí, unas fisuras también que se han producido al hilo. Evidentemente en las manos no suele haber piezas ensambladas, puesto que se sacan de una sola pieza de madera. Entonces estas son fisuras, como ya digo, producidas por la fenda, aberturas al hilo. De igual forma tenemos en la mano derecha, en la palma, esta fisura que la recorre longitudinalmente. Con respecto a la policromía, también esta imagen la hemos visto anteriormente en el audiovisual, las zonas que están mucho más castigadas, mucho más alteradas, son evidentemente las zonas de alcance de los alfileres. Son principalmente las sienes, en la frente, la zona superior del cráneo. En la parte posterior vemos que hay una erosión del cabello debido a la colocación de la corona, el roce que ha ido produciendo la corona. Y en la zona del pecho pues vemos también importantes pérdidas por el alfiler a la hora de, como ya digo, de vestir. Esto evidentemente en cierta forma es inevitable, puesto que el vestidor, con mucho cariño y mucho tacto y mucho cuidado que ponga, algún que otro alfiler siempre va a alcanzar la policromía y va a producir esos deterioros. Las manos tampoco evidentemente se escapan a esas alteraciones. A esos deterioros vemos principalmente en la zona de las muñecas, en donde vamos a encontrar el mayor número de pérdidas. Con respecto a la capa, a la suciedad que la imagen tiene depositada en su corto espacio de vida, que para nosotros 75 años suponga muchísimo tiempo, evidentemente, en una escultura 75 años es un periodo muy corto de vida. En ese tiempo pues no ha tenido otras intervenciones, otras restauraciones, han sido arreglos puntuales de alguna erosión, o tan solo sabemos que las intervenciones quizás más a fondo han sido las que el propio Pineda Calderón hizo a requerimiento de la Junta de Gobierno en aquel entonces para configurar pues, el rostro que a todos les iba a gustar. Entonces los depósitos de suciedad, tanto no podemos hablar de otra cosa, de repintes ni de barnices torcidos, no son depósitos de suciedad, pues los vamos a encontrar principalmente sobre las manos. En algunos sitios vamos a encontrar algunas pequeñas pérdidas, como vemos aquí en el dedo pulgar o aquí en el dedo índice, debido al besamano. Hay una serie de erosiones que se han tocado con un poquito de color para disimular, como en este caso, la presencia de ese blanco marfileño que produce el yeso. Por tanto, la limpieza ha sido tan sutil que no puedo mostrar en el rostro un corte de limpieza como hemos visto a lo mejor cuando se presentó la imagen del crucificado,
Tan solo he conseguido, no sé si alcanzan a verlo, hacer aquí un pequeño testigo de la zona que está aún manchada, está cortada, en contraposición a la otra que ya está limpia. Por tanto, la suciedad se ha ido depositando más en la zona baja que en el resto del rostro, el cual se ha limpiado, el algodón se había manchado, pero era muy poca cantidad, de tal forma que no se ha podido hacer un corte de limpieza para que se viese claramente en la diferencia como en otras ocasiones, como ya digo. En donde sí vamos a ver más claramente esa diferencia, el corte de limpieza es en las manos. Aquí en la palma de la mano derecha y en el dorso de la mano derecha y en la palma de la mano izquierda vemos aquí la línea de corte, que el dedo meñique y el anular se encuentran ya descargados de esa suciedad con respecto a los otros. Superada ya la fase de limpieza y la fase de fijación de la zona en donde alcanzaron los alfileres a la policromía, de volver a adherir esa capa de color a la madera, pues entramos en la fase de la reposición de las pérdidas de la preparación, es decir, la preparación de compuestos de sulfato cálcico aglutinado con cola animal. Entonces, en todos los sitios donde se había producido la pérdida, pues se ha ido reponiendo. Quizás de esta forma también podemos tener una visión más clara de todas las pequeñas pérdidas que hay sobre la policromía. Vemos aquí cuando al principio vimos esta misma imagen con las pérdidas producidas por los alfileres, no cuantificábamos la cantidad de pequeñas lagunitas que hay como la estamos viendo ahora. También en la mano izquierda pues, vemos las zonas de pérdidas junto a otras que hay también pérdidas, pero ya son de erosiones. En la mano derecha con la fisura también ya consolidada y con esa pequeña línea de yeso para proceder a lo que sería ya la última fase de reintegración cromática. Bien, la firma de Pineda Calderón, que como ya vimos tenía la mitad del cuerpo en la base de las caderas, se ha extraído de la misma para, junto con este otro documento que recoge el momento en que se lleva a cabo esta restauración, pues se ha colocado en el hueco interior que se origina el ensamble de esas maderas de cedro en la zona de la cadera. Aquí vemos la forma en que la imagen va a quedar también sujeta al candelero mediante estos dos pernos en acero inoxidable roscados. Las manos, tenemos aquí ya terminada lo que sería la reintegración de color, ya hemos conseguido la unidad cromática y les llamo la atención sobre la sustitución de las espigas de madera por estos dos pernos roscados con tuerca en acero inoxidable que van a permitir quitar y poner la mano todas las veces que queramos, evidentemente para que esto sufra un desgaste porque tiene que pasar muchísimos años, y después pues la forma en que van a quedar afianzadas en su posición pues lo va a hacer a través de estas tuercas, con lo cual la mano va a quedar perfectamente dispuesta como queramos y no va a tener ningún tipo de problema. Es decir, no va a haber riesgo de que se nos pueda caer, evidentemente. Aquí vemos los dorsos también ya con la reintegración finalizada. El sistema de sujeción de la corona, vemos del que disponía y el que se ha colocado actualmente, es decir, esta pieza en acero inoxidable es la que queda embutida en la parte superior del cráneo, queda ras, no queda vista, y mediante el perno que roscamos, extraíble, pues vamos a sujetar la corona cuando nos interese usarlo, y cuando nos interese por cualquier circunstancia, pues se puede retirar. Por tanto, este sería el aspecto final ya, con la cromática conseguida, repuesta
el color en todas aquellas pequeñas lagunas, es decir, tengo que hacer hincapié en que lo que se ha repuesto es solamente en aquellos puntitos blancos que ustedes veían. Evidentemente no se ha pintado nada más que lo que falta. Bien, y para que esto sea así, se ha dotado a la imagen de un corpiño, una falda, unas muñequeras y un gorro que a partir de ahora, ya como medida de conservación preventiva, va a evitar que el alfiler a la hora de vestir alcance la policromía. Por lo tanto, vamos a conseguir que se conserve en mejor medida esa policromía. Bien, y ya por último, con este primer plano, bellísimo primer plano del rostro de la imagen, doy por finalizada esta conferencia. Muchísimas gracias por todo. Decía que antes de concluir este acto y de que Germán interprete la última marcha con el que cerraremos el día, quería hacer entrega de dos recuerdos a las personas que nos han acompañado en el día de hoy. Una como protagonista de esta restauración, que ya hemos podido conocer, y otra que siempre está cada vez que se le requiere, tal cual es Germán. Voy a hacer entrega antes a Germán de un recuerdo de este día y posteriormente a Pedro. Como decía igualmente a Pedro, por la soberbia restauración que ha hecho, que yo creo que más de 75 años seguro.